Bueno, lo vamos a recibir al contador Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, en la columna de cada viernes sobre temas económicos. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a charlar un ratito de economía y de un poco lo que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no?, que han hecho esta semana. Ley de alquileres, el tema que nunca acaba, ¿no? Es una cuestión que nunca acaba y mucha incertidumbre sobre todo, Marcos. Sí, sí, mucha incertidumbre, como vos decías, por ejemplo, con el tema de la ley de alquileres, hubo una media sanción en diputados, pasó al Senado, allí hubo digamos, una propuesta de modificación con dos dictámenes, uno de mayoría por parte del oficialismo y uno de minoría por parte de la oposición, ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Y es algo que está dando vueltas ya hace un tiempo y preocupa tanto a inquilinos como a propietarios. Ujú. Entonces, en un ambiente inflacionario también eso es bastante preocupante. Porque además se terminan contratos, ¿no? Y sí, bueno, ¿qué hace? ¿Se renueva, no se renueva? ¿Cómo se renueva? Ese es el problema, y lo que está sucediendo en el mercado en estos momentos es que por allí lo que están haciendo algunos es una extensión de contrato por un par de meses hasta que la ley se defina, porque realmente genera mucha inseguridad. Imagínate que vos estés por renovar ahora un contrato o lo hayas renovado en octubre, eh, te estaría rigiendo la ley anterior. Ujú. Entonces, como, digamos, todavía no se sabe si va a ser más beneficioso o más perjudicial para inquilinos o para propietarios. Lo que sí sabemos es que hay un problema de déficit habitacional bastante grande y eso hace que los precios estén al alza, no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde más se escuchan las noticias, ¿no? Pero también en nuestra provincia y en nuestra ciudad los alquileres están subiendo fuertemente porque hay déficit habitacional, la Ujú. construcción viene cayendo. Si uno mira los índices de la construcción del INDEC, vienen cayendo sistemáticamente, como la mayoría de los índices de actividad económica, ¿no? Claro. Y eso hace que, digamos, con un exceso de demanda provoca subas en los precios. Me reía porque leía un artículo, el titular nomás, por lo Sí. menos en un diario nacional, de que había un muchacho en Buenos Aires que le pagaba un asado a alguien que le pudiera encontrar una casa en alquiler. Sí. Entonces, fíjate vos, la desesperación por ahí de los inquilinos y también esta incertidumbre que se genera, sobre todo por el hecho, y viéndolo más desde el punto de vista económico, Ujú. es cada cuánto se va a actualizar el contrato de alquiler y qué índice se va a tomar, ¿no? Recordemos que en la actualidad los contratos son por 3 años, parece que eso se mantendría. Hubo una discusión sobre si se volvía a 2 años o no, parece que se mantendría en 3 años. Ujú. En la actualidad los contratos de alquiler se ajustan una vez al año por un coeficiente que se supo llamar hogar, Ujú. que en realidad es el 50% conformado por el IPC y el 50% por RIPTE. El IPC, recordemos, el índice de precios al consumidor, el índice de inflación, que tenemos un acumulado en lo que va del año del 80%, un 124% anual. Es decir, si vos eh, tenías que renovar el alquiler en el mes de ahora de octubre, Sí. se tomaba el dato de septiembre, que fue el 124%. Eso el 50%. Y el otro es el RIPTE, que es la remuneración promedio de los trabajadores en actividad, de los trabajadores estables, que ese suele ser un poquito más bajo, entonces se toma el promedio. Entonces aproximadamente los alquileres estaban actualizando anualmente a un ritmo del 100%, así se lo llevan al doble. Ujú. Ahora parece que cambiaría el índice, y sería un poco más beneficioso para los inquilinos. Sería el menor valor entre el coeficiente de variación salarial, que es otro coeficiente que mide los incrementos en los sueldos, y el coeficiente de estabilización de referencia, el CER, que es también un índice que eh, tiene que ver con la inflación, pero es más bajo que el IPC. Entonces,
parece que eso beneficiaría un poco a los inquilinos, pero por otro lado los propietarios no ven una rentabilidad muy importante. Hoy hacíamos un, un cálculo con los estudiantes esta mañana, porque estábamos discutiendo sobre el tema, sobre cuál es la rentabilidad para un propietario que Sí. tiene un departamento de unos 30, 40 mil dólares y que tiene un alquiler, suponete, de 100 mil pesos, Ujú. y las rentabilidades van entre el 2 y el 5% anual. Entonces es bajísimo, Es es bajo, claro. bajísimo. Mm. Entonces tenés un capital inmovilizado muy, muy grande, con no, digamos, no tiene riesgo ese capital, porque por eso es que las inversiones las más seguras son las que tienen menor rentabilidad, pero digamos, es casi, casi nula la rentabilidad que tenés, Se lo come la entonces inflación. te lo come la inflación. Claro. Por eso que cuando llega la actualización por ahí es poca Ujú. para el propietario, pero para el inquilino es mucho. Ese es el gran tema. Claro, ese es el tema. El problema que No, no tenemos podés nosotros es que subirlo por porque esta... si no el inquilino no lo puede pagar. Exacto. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Algo inusual. Se están sacando propiedades en alquiler, es decir, Ujú. se está disminuyendo la oferta. Los, los propietarios dicen, bueno, para tener un inmueble alquilándolo, que no le saco dinero, y además que, se puede, digamos, si bien el inmueble es algo muy seguro, pero te lo pueden usurpar, te lo pueden, se te puede arruinar. Entonces dice, para evitar eso, que me genera costos, que me genera tiempo, que me genera problemas, tener que andar después llamando a un pintor, a un cerrajero, a un plomero, lo que sea, a un electricista, los saco de alquiler. Mucha gente está sacando los departamentos, las casas que tienen, que ofrecen en alquiler los está sacando, y eso hace que aún haya más presión de demanda y tienda a subir los precios. Bueno, en una economía estable no habría este problema. En una economía donde no hubiera tanta inflación, no tendríamos este problema y ni siquiera tendremos que actualizar los precios de los alquileres cuatrimestralmente como se pensó, quizás semestralmente sea el proyecto definitivo, anualmente como venía siendo hasta ahora, pero en una economía estable vos haces el contrato de alquiler y por los 2 o 3 años que estés, no debería haber actualización. Ujú. Como pasó en Argentina hasta hace unos 10, 15 años, los contratos se celebraban por 2 años con la ley anterior y era el mismo precio, el mismo valor durante toda la vida del contrato. Porque la inflación, siempre tuvimos inflación, pero no era tan excesiva. El problema se genera ahora y esta brecha importante entre la rentabilidad que obtiene muy baja, mínima, casi cero, el propietario, y un alquiler muy alto para el inquilino, un valor locativo muy alto para el inquilino, esas son las distorsiones que provoca esta inflación tan alta, y que parece que seguiría en un ritmo superior a las 2 cifras en el mes de septiembre, Ujú. aproximadamente un 12%, y para el mes de octubre se espera aproximadamente un 10%. Claro. Y esto es a razón de la fuerte emisión monetaria que tiene el gobierno, y fíjate vos lo que ha pasado con el tipo de cambio blue en estos últimos días, que subió fuertemente. Tuvimos 790 la cotización el día viernes a la Ujú. mañana, el viernes a la tarde ya cerró en 800, Sí. y en el día de ayer, el principio de semana 810, ya estamos en 843 pesos. Eso obviamente se traslada a precios, y nuevamente tenemos aún más distorsión, con salarios que no se ajustan. Entonces, es un problema, si volvemos al tema original, para los propietarios, y es un súper problema para los inquilinos, porque, digamos, lo más básico, que es el tema de dónde formar un hogar, ¿sí? La casa, la vivienda, el departamento, la casa, cada vez
está consumiendo un porcentaje más alto de los ingresos de las familias y se está haciendo prácticamente insostenible. Sí. Y fíjate vos que cuando nosotros miramos los índices de pobreza y de indigencia, que la pobreza está alrededor del 50% a nivel país, cuando se mide eso, se mide con la canasta básica alimentaria y con la canasta básica total, que no incluyen, por ejemplo, el alquiler. Ujú. Se supone que las familias tienen resuelto el problema de habitacional, porque digamos, no se podría medir porque algunos son propietarios, otros son inquilinos. Entonces se excluye de la canasta básica total el tema del alquiler. Entonces si miramos a las familias que alquilan, que son inquilinos, el índice de pobreza debería ser mucho más alto también. Claro. Bueno, qué temita, ¿eh? ¿Qué se viene para este fin en el informe de Finanzas San Luis de cada Bueno, domingo? seguramente las repercusiones está a cargo de Florencia Maineri, Ujú. licenciada en Administración de nuestra facultad. Eh, Seguramente las repercusiones del debate presidencial que tuvimos el domingo pasado, que básicamente giró en torno a temas económicos, porque cuando se hablaba de otros temas, volvía a salir el tema de la economía en Sí. todos ellos, Ujú. los temas de financiamiento, por ejemplo, con el tema de educación, con el tema de seguridad, volvía a salir el tema económico, estaba siempre subyacente. Seguramente va a haber un análisis de ello y también lo que está sucediendo con el tipo de cambio en estos momentos, que mantiene muy preocupado a toda la plaza, a todo el mercado, no solamente porque la gente está, algunos ganando y otros perdiendo dinero con esta suba brusca del dólar, sino también, como comentábamos anteriormente, que esto preocupa porque se va a trasladar inflación en breve, ¿no? Tal cual. Y lo que se viene, ¿no? Estamos ahí a pocos días de las elecciones. La gran incertidumbre que va a pasar el 23 de octubre en la Argentina, económicamente hablando. Exacto, Sí. estamos a 15 días y tenemos que ver, por ejemplo, desde el 23 de octubre hasta el 10 de diciembre Sí, cuáles son las políticas a seguir por el gobierno, y seguramente van a ser muy diferentes si gana el oficialismo que si pierde. tal cual. Entonces también eso genera mucho estrés y mucho, digamos, inseguridad en el mercado, y por eso es que están saltando todas estas variables y la gente en general trata de refugiarse en una moneda segura, ¿no? En el dólar. Muy bien, Marcos querido, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Pablo. Un gran abrazo a todo el equipo. Abrazo grande. El contador Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis. La columna aquí en Sonido Urbano sobre los temas económicos, 10 de la mañana con 52 minutos. Te